El sol abrasaba, convirtiendo Scottsdale en una sartén caliente. Emma Tench abrió la ventanilla del taxi y volvió a cerrarla. El aire caliente le daba en la cara, recordándole el México que acababa de dejar. La única diferencia era que allí, junto al océano, el calor estaba atemperado por una brisa, mientras que aquí, en Arizona, era un muro espeso e inmóvil. Ya hemos llegado, señora, anunció el conductor, deteniéndose frente a una casa de 2 plantas con un césped bien cuidado pero quemado por el sol. Emma pagó, dio una propina al conductor y sacó la maleta del maletero. Esperaba que Nate saliera a recibirla. Le había avisado de su llegada enviándole un mensaje desde el aeropuerto de Ciudad de México, pero la casa parecía vacía y desacostumbradamente silenciosa. Mientras hacía rodar su maleta por el camino de entrada, Emma no podía deshacerse de esa extraña sensación. 2 semanas en México la habían ayudado a recuperarse de un agotador informe trimestral en la empresa de construcción donde trabajaba como jefa de contabilidad. Su marido había insistido en sus vacaciones. Vete sola, necesitas recuperarte. Mamá me ayudará en casa. Nate no podía ir. Era alérgico a algunas frutas tropicales y su madre, Vera, que se había mudado recientemente tras vender su casa, requería atención constante. Emma se había resistido a la idea de ir sola al principio, pero luego cedió al darse cuenta de que realmente necesitaba el descanso. Ahora, de pie ante la puerta de su propia casa con la maleta en la mano, se sentía ligeramente irritada. Había que sacar las llaves de las entrañas de la maleta, y se suponía que Nate estaba en casa. Quizá Vera y él habían ido a hacer la compra, pero entonces, ¿por qué no habían respondido a su mensaje? La puerta se abrió con el familiar chirrido que Nate seguía prometiendo arreglar. Se hizo el silencio en la casa. ¿Nate? ¿Faith? Gritó Emma, arrastrando la maleta hasta el pasillo. Nadie respondió. Emma entró en el salón y se detuvo, frunciendo el ceño. Algo iba mal. El sofá no estaba donde solía. Lo habían movido a la pared de enfrente. La mesa de centro, que siempre había estado delante del sofá, ahora estaba junto a la ventana. Las estanterías se habían reorganizado. Emma caminó lentamente por la habitación. En la repisa de la chimenea faltaban algunas fotos, las de sus padres y la de su graduación universitaria. Solo quedaban la foto de boda de ella y Nate y algunas fotos de Vera y su hijo. Qué raro, pensó Emma, pasando el dedo por el lugar vacío donde había estado el marco con la foto de sus padres. Subió al dormitorio. Allí también notó los cambios. Su tocador había sido vaciado de maquillaje y joyas, que ahora yacían en una caja en el suelo. Algunas de sus prendas habían desaparecido del armario y en su lugar colgaban cosas que Emma no había visto antes, claramente femeninas, pero no suyas. Emma se sentó en el borde de la cama, intentando averiguar qué estaba pasando. ¿Quizá Vera estaba teniendo un ataque de limpieza? Su suegra siempre había estado obsesionada con el orden y el control, pero ¿por qué guardar cuadros y reorganizar los objetos personales de Emma? ¿Y de quién eran las cosas nuevas que había en el armario? Decidiendo ocuparse de eso más tarde, Emma bajó a servirse un poco de agua. Al pasar por delante del despacho de Nate, se dio cuenta de que la puerta estaba entreabierta. Su marido solía mantenerla cerrada. Trabajaba como autónomo, creando diseños gráficos para empresas locales, y le gustaba su espacio. Emma se asomó al interior. El escritorio de Nate estaba lleno de papeles, algo poco habitual en su pulcro marido. Se acercó, sintiendo un remordimiento de conciencia por invadir su espacio de trabajo, pero la curiosidad pudo más. Sobre el escritorio había una carpeta de papeles. Emma la abrió y vio las escrituras de la casa, su casa, que había heredado de sus padres después de que murieran en un accidente de coche hacía 5 años. Fue entonces cuando conoció a Nate, que había trabajado para la misma empresa de construcción como diseñador hasta que decidió trabajar por su cuenta hacía 2 años. Los documentos parecían nuevos y había algo raro en ellos.
Emma los examinó detenidamente y se quedó helada. Según aquellos papeles, había cedido la casa a su marido hacía 3 semanas. Pero eso era imposible. Hacía 3 semanas estaba preparando un viaje a México y desde luego nunca había firmado nada. Es más, ni siquiera había hablado con Nate de la posibilidad de volver a firmar la casa. Junto a la carpeta estaba la agenda de Nate. Emma sabía que su marido la tenía llena de reuniones con clientes y notas sobre proyectos. La abrió y empezó a hojearla. Las anotaciones de las últimas semanas eran extrañas. Ninguna mención al trabajo, pero muchas citas con nombres desconocidos, notas sobre sumas de dinero y direcciones de agencias inmobiliarias. En una página, Emma vio una nota: negociar el precio final con Larson. Vera cree que podemos conseguir más. Larson. Emma recordó que era el apellido de un conocido agente inmobiliario de Scottsdale especializado en propiedades de alto standing. ¿Por qué se reuniría Nate con él? De repente, Emma oyó que se abría la puerta principal y dejó rápidamente la agenda. Salió del despacho y se dirigió a las escaleras, fingiendo que acababa de bajar del piso de arriba. Faith estaba de pie en el pasillo, con las bolsas de la compra. Se quedó inmóvil un instante al ver a Emma, y algo parecido al enfado apareció en su rostro, rápidamente sustituido por una sonrisa tensa. «Emma, ya has vuelto. Nate y yo pensábamos que vendrías esta noche». «Envié un mensaje desde el aeropuerto», contestó Emma secamente, ayudando a su suegra con las maletas. «¿Dónde está Nate?» «Tenía una reunión con un cliente». Empezó Vera a dejar la compra sobre la mesa de la cocina. «¿Qué tal el viaje? Pareces descansada». Emma percibió una nota extraña en la voz de su suegra, como si no estuviera contenta con su buen aspecto. «Gracias, ha sido maravilloso», dijo, observando a Vera. «Me he dado cuenta de que has reorganizado los muebles». Vera hizo una pausa de un segundo, luego continuó acomodando los comestibles. «Sí, pensamos en refrescar un poco las cosas. Nate dijo que hacía tiempo que querías un cambio». Eso era mentira. Emma nunca había dicho nada de querer cambiar las cosas de la casa. De hecho, ella apreciaba la forma en que las cosas estaban dispuestas, especialmente las fotos en la repisa de la chimenea. ¿Dónde han ido a parar mis fotos? ¿Y por qué mi ropa está doblada en cajas? Faith se dio la vuelta, con una expresión de ligera irritación en el rostro. Nate decidió hacer limpieza. «Sabes, tus cosas ocupaban demasiado espacio y yo necesitaba un sitio donde poner mi ropa. No pensamos que te molestaría tanto». Emma sintió que le subía una oleada de rabia por dentro. Esta era su casa, maldita sea. ¿Y quién le había dado a Vera el derecho a deshacerse de sus cosas? ¿Y la escritura de la casa en el despacho de Nate?, preguntó de repente, decidida a comprobar la reacción de su suegra. Faith se estremeció y dejó caer el tarro de aceitunas que cayó con estrépito sobre la mesa. «¿Revisaste las cosas de Nate?». Su voz tenía un tono acerado. «Vi la carpeta por casualidad», mintió Emma. «Decía que le había cedido la casa a Nate. ¿Había algún tipo de error?». Faith se enderezó y entrecerró los ojos. «Será mejor que lo hables con Nate cuando vuelva», la interrumpió. «Yo no me meto en tus asuntos financieros». Era evidente que mentía. Faith siempre se entrometía en todo lo relacionado con su vida y la de Nate, desde la elección de las cortinas hasta la planificación de las vacaciones. Emma asintió, decidiendo no continuar con la conversación por el momento. «Voy a deshacer la maleta», dijo y se dirigió a las escaleras. Cuando se dirigía al dormitorio, sintió la pesada mirada de su suegra clavada en ella. Algo iba mal. Mientras deshacía la maleta, Emma oyó el ruido de un coche que se acercaba. Se acercó a la ventana y vio a Nate saliendo de su sedán plateado. Parecía tenso, mirando constantemente a su alrededor como si temiera que lo estuvieran observando. Cuando Emma bajó las escaleras, Nate ya estaba hablando con Vera en la cocina. Hablaban en voz baja, pero se callaron en cuanto la vieron.
Nate le dedicó una sonrisa tensa y se acercó a abrazarla, pero el abrazo le salió frío y formal. «Bienvenida, cariño», dijo, apartándose demasiado deprisa. «¿Qué tal el viaje?» «Bien», contestó Emma, estudiando detenidamente el rostro de su marido. «Te envié mensajes, pero no contestaste». «Lo siento, he estado ocupado con el trabajo». Nate apartó la mirada. Un gran encargo para una nueva empresa. Emma quiso preguntarle por el papeleo, pero algo la detuvo. Su intuición le decía que no era el momento. Primero tenía que averiguar qué estaba pasando. La cena transcurrió en un ambiente extraño y tenso. Faith y Nate intercambiaban frases cortas, callándose a menudo cuando Emma se unía a la conversación. Apenas le preguntaron por su viaje, aunque antes Nate siempre se había interesado por cada pequeño detalle. Después de cenar, Emma salió al patio trasero a tomar el aire. Vio a su vecina, Heidi Brooks, trabajando en su jardín. Heidi la vio y se quedó inmóvil un momento, mirando a Emma como si hubiera visto un fantasma. Luego se dio la vuelta a toda prisa y desapareció en su casa. Era extraño. Normalmente Heidi era amable y extrovertida. No eran amigas íntimas, pero siempre charlaban amistosamente al otro lado de la valla. Emma entró lentamente en la casa, sintiendo que algo iba muy mal. Las escrituras de la casa, el extraño comportamiento de Nate y Vera, la desaparición de sus pertenencias y fotografías, la reacción del vecino. Todo formaba un cuadro inquietante, cuyo significado se le escapaba. Decidió que mañana lo resolvería todo. Mientras tanto, a pesar del cansancio del vuelo, no se iba a dormir. Tenía que averiguar qué había pasado en su casa durante los 15 días que había estado fuera, y por qué su marido y su suegra actuaban como si su regreso fuera una sorpresa desagradable. La mañana recibió a Emma con dolor de cabeza y pensamientos ansiosos. Durmió mal, dando vueltas en la cama junto a Nate, que parecía estar tumbado a propósito en el borde, evitando cualquier contacto con ella. Su marido se despertó temprano, apenas despierto, y sin decir palabra, se vistió en silencio y salió del dormitorio. Cuando Emma bajó a la cocina, Nate ya se había ido. Había una nota sobre la mesa, escrita con su angulosa caligrafía. «Llamada urgente para un cliente. Llegaré tarde. No llames. Es una reunión importante». Emma arrugó la nota y la tiró a la papelera. ¿No llamar? ¿Desde cuándo su marido le había prohibido llamar durante las reuniones de trabajo? Ella solía llamarle a menudo y él siempre contestaba, aunque solo pudiera decir unas palabras. Vera también había desaparecido. Su habitación estaba vacía, su cama pulcramente hecha. No había dejado ninguna nota. Emma se preparó un café y se sentó a la mesa de la cocina, reflexionando sobre la extrañeza de ayer. Quizá estaba exagerando. Tal vez Nate tenía un proyecto muy importante y Faith solo había decidido reorganizar los muebles y ordenar un poco. Pero la escritura de la casa, esto no podía explicarse por una simple preocupación por el orden. Sacó el teléfono y marcó el número de su marido. Tras 5 pitidos, el contestador saltó directamente al buzón de voz. Emma frunció el ceño y volvió a intentarlo, con el mismo resultado. Era extraño, porque Nate siempre lo cogía, sobre todo cuando llamaba por la mañana. El número de Vera fue el siguiente. 3 pitidos y se reinició. Emma volvió a llamar, pero el teléfono de su suegra ya estaba apagado. No como Vera, que solía contestar al primer timbrazo, como si tuviera el teléfono en la mano en todo momento. Emma guardó el teléfono y se quedó pensativa. Algo había ocurrido durante su ausencia, algo que no quería que le contaran, y estaba segura de que tenía algo que ver con su casa. El hogar era su refugio, lo último que la unía a sus padres. Le había llevado mucho tiempo recuperarse de sus muertes, y solo su trabajo como contable y más tarde conocer a Nate la habían ayudado a volver a la normalidad. Cuando decidieron casarse, el propio Nate se ofreció a vivir en su casa. Era más espaciosa que su piso, y además, como dijo entonces,
Sé lo mucho que significa para ti. Emma subió las escaleras y entró en el estudio que antaño había pertenecido a su padre y que ahora era su lugar de trabajo. Aquí también se notaban los cambios. Las carpetas que contenían sus papeles habían desaparecido de las estanterías y la pila de revistas profesionales de contabilidad había sido retirada. En su lugar habían quedado los cachivaches de Vera, figuritas de porcelana y viejos álbumes de fotos. De puntillas, Emma se acercó al estante superior, donde había una pequeña caja fuerte oculta tras una hilera de libros. Su padre siempre había dicho: «Ten cerca tus documentos más importantes, pero no a la vista». La caja fuerte contenía las escrituras de la casa, el testamento de sus padres, pólizas de seguros y otros papeles importantes. Al apartar los libros, Emma se quedó paralizada. La caja fuerte estaba abierta, con la puerta ligeramente entreabierta. Recordaba haberla comprobado y cerrado antes de marcharse. Con el corazón palpitante, abrió la caja fuerte por completo. Estaba vacía por dentro. Habían desaparecido todos los papeles, incluida la copia original del testamento de sus padres, que decía claramente que la casa pasaba a su única hija, Emma Tench. Se desplomó en la silla, sintiendo que el pánico le subía a la garganta. Alguien se había llevado todos sus papeles, y los únicos que habían tenido acceso a la casa en su ausencia eran Nate y Faith. Le vinieron a la mente fragmentos de las observaciones de ayer, las nuevas escrituras de la casa en el despacho de Nate, las extrañas anotaciones en su agenda, las reuniones con Larson, el agente inmobiliario. ¿Planeaban su marido y su suegra hacer algo con la casa? ¿Venderla? Pero ¿cómo podían hacerlo sin su consentimiento? Emma recordó los documentos que había visto ayer. Decían que supuestamente había transferido los derechos de la casa a Nate. Pero ella no había firmado nada de eso. ¿Quizá habían falsificado su firma? La idea parecía absurda. ¿Por qué iba a correr Nate semejante riesgo? Nunca habían tenido problemas económicos. El sueldo de ella como contable en una empresa de construcción era más que suficiente para vivir cómodamente, y Nate, aunque se había hecho autónomo, tenía unos ingresos estables gracias a sus proyectos de diseño. Pero, ¿y si tenía deudas ocultas? ¿O problemas que ella desconocía? Emma decidió pasar a la acción. Empezó a registrar metódicamente el despacho, examinando todos los cajones, mirando detrás de los libros y debajo de las pilas de papeles. En el último cajón del escritorio, bajo catálogos antiguos, encontró un sobre. Dentro había extractos bancarios a nombre de Nate, de una cuenta que ella no sabía que existía. Examinando los extractos, Emma encontró grandes retiradas de efectivo en los últimos 3 meses. La cantidad total era impresionante, casi todo el valor de su casa en un barrio de lujo de Scottsdale. Junto a algunas de las cantidades había notas: Hastings, Poleman, Reyes. Los apellidos no le decían nada. Emma hizo una foto de los extractos con su teléfono y devolvió el sobre a su sitio. Luego revisó su correo electrónico. ¿Había algún mensaje relacionado con la casa o las escrituras? No encontró nada sospechoso, aunque se dio cuenta de que algunos mensajes marcados como leídos no los recordaba, como si alguien hubiera estado revisando su correo. El día se alargó con una lentitud angustiosa. Emma intentó concentrarse en las tareas habituales: ordenar sus cosas, lavar la ropa del viaje y preparar la cena. Intentó llamar a Nate y Vera varias veces, pero fue en vano. El teléfono de su marido estaba siempre ocupado y Vera nunca encendía el suyo. Al atardecer, cuando el sol empezaba a ponerse, Emma salió al jardín con la esperanza de ver a su vecina, Heidi. Pero el patio de los Brooks estaba vacío, aunque las luces de su casa estaban encendidas. De vuelta en casa, Emma vio que la luz roja del contestador automático parpadeaba. Había un mensaje nuevo. Pulsó el botón de reproducción. Señora Holloway, soy James Larson de la agencia inmobiliaria Premium Homes. Llamo para confirmar nuestra cita de mañana.
A las 10 de la mañana, como acordamos. Estaré encantado de hablar con usted sobre la venta de su casa. El señor Holloway me ha dicho que quiere venderla lo antes posible y ya he encontrado varios compradores potenciales. El mensaje terminó, dejando a Emma aturdida. Holloway era el apellido de Nate, que no había adoptado después de casarse, prefiriendo mantener el suyo propio, Tench. ¿Y por qué creía aquel agente inmobiliario que quería vender la casa? En ese momento se abrió la puerta principal y entraron Nate y Faith. Al ver a Emma junto al teléfono, se quedaron helados. Una sombra de alarma recorrió sus rostros. ¿Has escuchado los mensajes?, preguntó Nate rápidamente, echando un vistazo al contestador. Sí, respondió Emma, observando atentamente sus reacciones. Un agente inmobiliario está hablando de vender nuestra casa. ¿Sabéis algo al respecto? Nate y Faith intercambiaron rápidas miradas, y luego Nate se rió con fingida tranquilidad. Ah, eso. Solo un error. Le estaba consultando sobre inversiones inmobiliarias. Ya sabes que siempre he querido probar suerte. Debió de equivocarse. La explicación sonaba poco convincente, pero Emma decidió no mostrar sus sospechas. Ya veo, asintió. Entonces, ¿quizá deberíamos volver a llamarle y explicarle que ha habido un error? Yo mismo me pondré en contacto con él, respondió Nate rápidamente. No te preocupes. Pasó junto a ella y se dirigió a la cocina y Faith, dirigiendo a Emma una mirada extraña, subió las escaleras. Emma la oyó cerrar la puerta de su habitación. La cena transcurrió en un tenso silencio. Nate estaba distraído, mirando el móvil a menudo y sin apenas tocar la comida. Faith bajó tarde a la mesa, y durante la mayor parte del tiempo ella y Nate intercambiaron miradas silenciosas, como si mantuvieran una conversación muda. Después de cenar, Emma le propuso ver una película, pero Nate declinó, alegando cansancio, y se fue directamente arriba. Faith se quedó hasta tarde lavando los platos, rechazando la ayuda de Emma. «Ve a descansar, acabas de volver de viaje», dijo con una sonrisa tensa. Emma subió al dormitorio, pero no se preparó para acostarse. Se sentó en una silla junto a la ventana, apagó la luz y esperó. Su intuición le decía que Nate y Faith no iban a dormir tan temprano. Su corazonada se confirmó hacia las 11 de la noche. Oyó que se abría la puerta del dormitorio y que Nate salía silenciosamente al pasillo. Unos minutos después, se oyeron voces apagadas en el piso de abajo. Nate y Faith discutían por algo. Emma se acercó de puntillas a las escaleras y escuchó. «Tenemos que movernos más deprisa», dijo Faith. Empezaba a sospechar algo. «Lo sé», respondió Nate. «Mañana me reuniré con Larson y firmaremos un acuerdo preliminar. En cuanto encontremos un comprador, estaremos listos». «¿Y si acude a un abogado?», la voz de Vera sonaba preocupada. «No tendrá tiempo», respondió Nate con seguridad. «Tenemos todos los documentos necesarios. Además, ya has visto lo que ha dicho. Aún no entiende nada. Cree que hemos cambiado los muebles de sitio». Se rieron, y a Emma le recorrió un escalofrío por la espalda. «¿Y el dinero de Reyes?», preguntó Vera. «Ya está en la cuenta. En cuanto vendamos la casa, podremos pagarles a todos, y nadie lo sabrá nunca». En ese momento se oyó un golpe silencioso en la puerta trasera. Emma oyó un gruñido de Nate y luego unos pasos rápidos. Alguien había abierto la puerta. «¿Qué demonios haces aquí?», siseó Nate. «Teníamos un trato». «Lo siento, pero se trata de una emergencia», contestó la voz masculina desconocida. «Tenemos un problema de papeleo. Reyes dice que la firma no coincide». «¿Qué?». Nate sonaba aterrado. «Es imposible. Lo he hecho todo perfectamente». «Parece que la has cagado», dijo el desconocido con frialdad. «Y ahora estamos todos en problemas. Reyes te da 2 días para arreglarlo. De lo contrario». «¿O qué?», preguntó Vera. «Si no, se llevará lo que es suyo. Y créeme, no te gustará». Emma oyó el sonido de una puerta que se cerraba y luego el silencio.
Al cabo de unos segundos, Nate y Faith volvieron a hablar, pero tan bajo que Emma no pudo distinguir las palabras. Volvió al dormitorio y se sentó en la cama, sintiendo que el corazón le latía frenéticamente en el pecho. ¿Quién era ese tal Reyes? ¿Y qué clase de documentos habían falsificado? Una cosa estaba clara. Nate y Faith tramaban algo ilegal relacionado con su casa. Emma no sabía qué hacer. ¿Llamar a la policía? ¿Pero qué pruebas tenía aparte de una conversación que había oído por casualidad? Además, era su marido, el hombre en quien había confiado los últimos 3 años. Decidió consultar a un abogado por la mañana, pero primero tenía que encontrar los documentos que faltaban. Sin el testamento original de sus padres, le resultaría difícil demostrar su derecho a la casa. Nate volvió al dormitorio 1 hora más tarde. Emma fingió estar dormida, escuchando cómo se desnudaba en silencio en la oscuridad y se acostaba a su lado, con cuidado de no tocarla. Apenas durmió, escuchando los sonidos de la casa. A eso de las 3 de la madrugada le pareció oír un susurro junto a la ventana de la planta baja, pero probablemente solo era el viento entre los arbustos. La mañana amaneció gris y nublada. Emma se despertó con el ruido de la puerta al cerrarse. Nate había vuelto a salir temprano sin despertarla. Se vistió rápidamente y bajó las escaleras. Faith estaba sentada en la cocina con una taza de café, hojeando una revista. «Buenos días», dijo Emma, intentando hablar con calma. «¿Se ha ido ya Nate?» «Tiene una reunión con un cliente», contestó Faith, sin levantar la vista de la revista. «Volverá para el almuerzo». Emma asintió y se sirvió una taza de café. Iba a salir de casa para llamar a su abogado. No se sentía segura manteniendo una conversación así en casa. «Yo también voy a salir pronto», dijo Faith, cerrando la revista. «Tengo cita con el médico». Emma volvió a asentir, aliviada de tener tiempo para buscar documentos en la casa. Media hora más tarde, Vera se marchó y Emma se quedó sola. Empezó una búsqueda metódica, revisando todos los cajones, todos los armarios, mirando debajo de los colchones y detrás de los cuadros, pero los documentos no aparecían por ninguna parte. En la habitación de Vera encontró una maleta cerrada. La cerradura era sencilla y Emma pudo abrirla con una horquilla. Dentro estaban los efectos personales de Vera, unos sobres con dinero y, al fondo, una carpeta con documentos. Emma la abrió y vio copias del mismo papeleo que había estado en el despacho de Nate, la transferencia de la casa a su nombre. Ahora, al mirarlos más de cerca, se dio cuenta de que su firma tenía un aspecto extraño, como si alguien hubiera intentado copiar su letra, pero no hubiera tenido mucho éxito. Junto a ellos había otros papeles, pagarés a nombre de Víctor Reyes. Según las fechas, Nate le había pedido prestada una gran suma de dinero hacía aproximadamente 1 año y ahora tenía que devolvérsela con enormes intereses. La cantidad era asombrosa, casi el valor de su casa. Emma sacó una foto de los documentos en su teléfono y volvió a colocar todo en su sitio con cuidado de no dejar rastro de su intrusión. Necesitaba ver a un abogado inmediatamente. La tarde se hizo inesperadamente rápida. Emma consiguió llamar a varios despachos de abogados, pero en todos le ofrecían una cita como muy pronto en una semana. Empezaba a desesperarse. Nate no volvió para comer, como había prometido Vera. Tampoco fue a cenar. Su suegra tampoco estaba, aunque las citas con el médico no solían durar todo el día. Emma se sentó en el salón a oscuras, viendo cómo el crepúsculo envolvía la casa. Se sentía atrapada. Incluso en su propia casa se sentía incómoda y asustada. De repente, oyó un ruido en la puerta trasera. Alguien intentaba abrir la cerradura sin hacer ruido. Emma contuvo la respiración y buscó a tientas una pesada lámpara de mesa, lo único que podía servirle de arma. La puerta se abrió lentamente y una figura oscura se deslizó dentro. Emma estaba a punto de gritar cuando la figura salió a la luz y reconoció a la vecina, Heidi Brooks. Heidi parecía asustada y le temblaban las manos.
Se llevó un dedo a los labios, instando a Emma a que se callara, y miró rápidamente a su alrededor, como si temiera que las vieran. «Gracias a Dios que estás aquí», susurró Heidi. «Tenemos que hablar. Ahora mismo». Emma condujo rápidamente a Heidi al salón, haciéndole un gesto para que bajara la voz. Su vecina parecía realmente asustada, el pelo rubio revuelto, los ojos en sombras profundas, los dedos jugueteando nerviosamente con el dobladillo de la blusa, manchada de tierra, como si hubiera venido directamente de la floristería sin cambiarse. «Heidi, ¿qué pasa?», susurró Emma, arrimando a su vecina a una silla. «¿Por qué te has colado por la puerta de atrás? Están vigilando la casa». Heidi miró nerviosa hacia la ventana, aunque las cortinas estaban bien cerradas. «No podía haber entrado por la puerta principal. Me habrían visto». «¿Quiénes son Psao?». Emma empezaba a preocuparse aún más. «¿Estás hablando de Nate y Faith?». Heidi asintió, con los ojos abiertos de miedo. «Y no solo ellos. Hay otras personas. Las vi varias veces fuera de tu casa cuando no estabas. Venían en un todoterreno negro y hablaban largo y tendido con tu marido». Emma recordó la conversación escuchada sobre unos reyes y los pagarés que había encontrado en la maleta de Vera. La situación se estaba volviendo cada vez más siniestra. «Heidi, cuéntamelo todo en orden», intentó hablar Emma con calma, aunque sus entrañas se agarrotaban de miedo. «¿Qué sabes tú?». Su vecina respiró hondo, como si reuniera sus pensamientos. Le temblaban las manos y Emma se las cubrió con las suyas, tratando de calmar a la mujer. «Todo empezó una semana después de que te fueras», comenzó Heidi. «Estaba trabajando en el jardín y oí una conversación en voz alta que venía de tu casa. Faith y Nate estaban discutiendo en el porche trasero. No era mi intención escuchar a escondidas, pero hablaban muy alto». Hizo una pausa, lamiéndose los labios nerviosamente. Emma esperó pacientemente, aunque quería meter prisa a su vecino. Faith le gritaba a Nate que lo arruinaría todo si no seguía el plan. Dijo algo así como: «Ya casi estamos. El papeleo está hecho, el comprador está encontrado, todo lo que tenemos que hacer es deshacernos de él». Y entonces me vieron y dejaron de hablar. «Pero lo entiendo, Emma. Hablaban de ti». Un escalofrío recorrió la espina dorsal de Emma. Recordó el extraño comportamiento de su marido y su suegra, sus sonrisas tensas y su evidente decepción al verla de vuelta de México. «Al día siguiente», continuó Heidi, «Vera vino a verme. Me trajo una tarta y me preguntó si les había oído hablar. Le mentí que tenía los auriculares puestos y que no había oído nada. Creo que me creyó. Pero entonces ocurrió algo más». Heidi bajó la voz hasta susurrar. «Unos días más tarde estaba en el supermercado y oí a tu suegra hablando con la señora Donaldson. ¿La recuerdas? Vera le estaba contando que habías decidido quedarte en México, que supuestamente habías llamado a Nate y le habías dicho que habías conocido a alguien allí y que no ibas a volver». Emma sacudió la cabeza exasperada. No podía imaginar que Faith fuera capaz de semejante mentira. La señora Donaldson preguntó cómo llevaba Nate semejante golpe, y Faith dijo que estaba disgustado, por supuesto, pero que comprendía que vuestro matrimonio llevaba mucho tiempo resquebrajándose por las costuras. Heidi miró a Emma con simpatía. Sabía que era mentira. Vi lo felices que erais juntos. Al menos eso parecía. Emma sintió que se le hacía un nudo en la garganta. 3 años de matrimonio y todo era una farsa. ¿Nate nunca la había amado de verdad? «Después de aquello empecé a notar gente extraña por tu casa», continuó Heidi. «Hombres con trajes caros, los del todoterreno negro. Venían tarde por la noche y hablaban con Nate durante largos ratos. Un día oí que uno de ellos mencionaba a alguien llamado Reyes y decía que los plazos son ajustados». Emma se estremeció al oír el nombre familiar. Así que Víctor Reyes no era solo el acreedor de Nate. Su gente estaba implicada activamente en lo que estaba pasando. «Pero lo peor ocurrió hace 3 días», tragó saliva Heidi, nerviosa. «Volvía tarde de la tienda.
Teníamos una entrega importante para la boda y se me hacía tarde. Al pasar por delante de tu casa, vi la luz en el estudio y oí voces. La ventana estaba entreabierta y... Le tembló la voz. Nate estaba hablando con alguien por teléfono. Dijo, si ella vuelve, vamos a tener que actuar rápido. La casa está casi vendida y el papeleo está listo. Emma será un problema, pero lo solucionaremos. Un pesado silencio flotaba en la habitación. Emma sintió que el corazón le latía con fuerza en la garganta y el miedo le heló las manos. Ya no era solo una sospecha. Su marido planeaba realmente deshacerse de ella. Ayer les vi sacar unas cajas de documentos de casa y cargarlas en el coche de Vera, añadió Heidi. Y esta mañana he oído a Nate hablar por teléfono con un tal Larson sobre la inspección final de la casa antes de la venta. Dijo que todo debería estar terminado a finales de semana y que el problema de la esposa estaría resuelto. Emma recordó el mensaje del agente inmobiliario en el contestador automático. Así que, efectivamente, se estaba preparando la venta de la casa y, al parecer, sin su conocimiento ni su consentimiento. Intenté llamarte, continuó Heidi, pero tu teléfono no estaba disponible. Entonces vi el taxi que te trajo ayer y me di cuenta de que habías vuelto. Quise avisarte enseguida, pero Vera estuvo allí todo el tiempo y tenía miedo. Dejó de hablar y miró a Emma con auténtico miedo en los ojos. ¿Miedo de qué?, preguntó Emma en voz baja, adivinando ya cuál sería la respuesta. Tenía miedo de que te hicieran algo terrible, susurró Heidi. La noche que oí hablar a Nate, dijo otra cosa. Dijo, si tenemos que hacerlo, haremos lo que les hicimos a los padres de Emma. Emma se quedó sin aliento. Sus padres habían muerto en un accidente de coche hacía 5 años. Su coche se había salido de una carretera de montaña cuando viajaban a Sedona. La investigación reveló que los frenos del coche habían fallado debido a un fallo técnico. ¿Qué quiere decir?, preguntó con voz ronca. Mis padres murieron en un accidente. No conozco los detalles. Heidi negó con la cabeza. Pero la forma en que Nate lo dijo sonaba como si él hubiera tenido algo que ver con sus muertes, o al menos sabía más de lo que le estaba contando. Emma sintió que las náuseas le subían a la garganta. ¿Podría Nate estar realmente relacionado con la muerte de sus padres? Lo había conocido después de la tragedia, pero ahora, reconstruyendo mentalmente la cronología de los hechos, recordó que Nate había empezado a trabajar en su empresa de construcción justo un mes antes del accidente. ¿No podría haber sido un accidente? Heidi, ¿estás segura de lo que has oído?, preguntó Emma, aún con la esperanza de que se tratara de un terrible malentendido. Absolutamente, respondió la vecina con firmeza. Nunca habría acudido a ti con semejantes acusaciones si no estuviera segura. Emma, debes irte de aquí cuanto antes. Coge todo lo que necesites y vete antes de que sea demasiado tarde. Emma se levantó y caminó por la habitación, tratando de dar sentido a toda la información que había recibido. Si Heidi tenía razón, estaba en peligro de muerte. Pero, ¿cómo podía abandonar su hogar, el último recuerdo de sus padres? No puedo irme sin más, dijo finalmente. Esta casa me pertenece y no voy a dejar que Nate y Vera se la lleven. Tengo que encontrar los documentos originales y acudir a la policía. Es demasiado peligroso, exclamó Heidi. ¿No te das cuenta de con quién están metidos? Ese tal Reyes no es solo un hombre de negocios. Oí a uno de sus hombres mencionar otras formas de hacer las cosas. Son peligrosos, Emma. Pero no tengo más pruebas para la policía que las conversaciones que he oído por casualidad, objetó Emma. Tengo que encontrar el testamento original de mis padres y averiguar cómo falsificaron las escrituras de la casa. Heidi parecía poco convencida, pero suspiró al darse cuenta de que Emma no se echaría atrás. Vale, pero no puedes quedarte aquí. Quédate a dormir en mi casa, sugirió. Mi marido está de viaje de negocios, así que nadie lo sabrá. ¿Y si Nate se da cuenta de que me he ido?, preguntó Emma. Eso solo le haría sospechar más.
Digamos que te fuiste al hotel porque no te sentías bienvenida en tu propia casa, sugirió Heidi. Eso te daría tiempo para pensar en tu próximo movimiento. Emma dudó. La sugerencia tenía sentido, pero dejar la casa desatendida significaba dar a Nate y Faith la oportunidad de destruir cualquier prueba potencial. Primero tengo que recoger mis cosas y encontrar mi identificación, dijo. Pasaporte, tarjetas bancarias, seguro. Heidi asintió, comprendiendo su lógica. Ten cuidado y date prisa. Te espero en mi casa, la puerta estará abierta. Emma apretó la mano de su vecina con gratitud. Gracias, Heidi. No sé qué habría hecho sin tu aviso. De nada, sonrió débilmente. No podía quedarme de brazos cruzados sabiendo que estabas en peligro. Vete antes de que sea demasiado tarde. Tu marido y su madre son unos monstruos. Heidi se levantó, preparándose para salir por donde había venido, por la puerta trasera. Pero en ese momento, ambas mujeres se congelaron al oír el ruido de un coche que se acercaba a la casa. Los faros iluminaron el salón a través de las rendijas de las cortinas y se oyó el inconfundible sonido de la puerta al cerrarse. «Es Nate», susurró Emma, con el corazón a 1000 por hora. «Tienes que irte ahora mismo». «No puedo», respondió Heidi aterrada, mirando por la ventana. Él ya se dirigía hacia la puerta. Emma miró rápidamente a su alrededor, buscando un lugar donde esconder a su compañera de piso. Si Nate encontraba a Heidi en su casa, sobre todo después de aquella extraña conversación que había oído por casualidad. «¡Rápido! ¡Al sótano!». Emma tiró de Heidi por el brazo hasta una puerta poco visible bajo las escaleras. «Hay una salida al patio trasero. Espera a que distraiga a Nate y sal sin hacer ruido». Heidi asintió y desapareció tras la puerta del sótano. Emma apenas tuvo tiempo de cerrarla y volver al salón antes de que se abriera la puerta principal y Nate apareciera en el umbral. Parecía cansado y molesto, pero una sonrisa falsa apareció en su rostro al ver a Emma. «No esperaba pillarte a oscuras», dijo, encendiendo la luz del pasillo. «¿Por qué estás sentada sola en una habitación a oscuras?». Emma se obligó a sonreír, aunque cada nervio de su cuerpo gritaba peligro. «Solo pensaba», respondió, intentando que su voz sonara normal. «¿Qué tal la reunión?». Nate entró en el salón, mirándola fijamente. Había algo de recelo en su mirada, como si intentara averiguar si ella sabía algo. «Productiva», respondió brevemente. «¿Dónde está Vera? Se suponía que estaba en casa». «No lo sé», se encogió de hombros Emma. «Creía que estaba contigo». Nate frunció el ceño y sacó el teléfono, marcando rápidamente un mensaje. Emma se tomó un momento para echar un discreto vistazo a la puerta del sótano. Rezó para que Heidi tuviera tiempo de salir sin ser vista. «Qué raro», murmuró Nate guardando el teléfono. Ella no contestaba. Se acercó a Emma y ella retrocedió instintivamente. Algo en sus ojos la asustó. Eran fríos y calculadores, nada que ver con los ojos del hombre con el que se había casado. «¿Ocurre algo?», preguntó él notando su movimiento. «Pareces tensa». «Estoy cansada», mintió Emma. «Estoy pensando en acostarme pronto». Nate inclinó la cabeza hacia un lado, estudiando su rostro. Luego miró lentamente por la habitación, como si buscara algo o a alguien. «¿Te ha llamado alguien hoy?», preguntó de repente. «¿O se ha pasado por casa?». A Emma se le aceleró aún más el corazón, pero trató de mantener la sangre fría. No, nadie había llamado ni se había pasado por casa. ¿Por qué? Nate siguió mirándola fijamente y luego negó con la cabeza. «Por nada, solo preguntaba». Se dirigió a las escaleras. «Voy a darme una ducha». En cuanto Nate desapareció escaleras arriba, Emma se dirigió en silencio a la puerta del sótano y la abrió sin hacer ruido. Para su alivio, Heidi no estaba allí. Al parecer, había salido por la puerta trasera. Emma se apoyó en la pared, sintiendo que le temblaban las rodillas. Heidi tenía razón. Tenía que salir de aquella casa lo antes posible. Pero primero debía encontrar sus papeles y reunir pruebas contra Nate y Faith.
No permitiría que le quitaran su casa y se salieran con la suya, sobre todo si realmente tenían algo que ver con la muerte de sus padres. Desde el piso de arriba llegaba el sonido de la ducha abriéndose. Tenía un poco de tiempo para recoger lo esencial. Emma subió tranquilamente a su dormitorio y empezó a meter rápidamente sus cosas en una pequeña bolsa, unas cuantas prendas de ropa, un cargador de móvil y una foto de sus padres que guardaba en el cajón de la mesilla de noche. Estaba a punto de cerrar la bolsa cuando oyó el ruido de un coche que se acercaba. Emma se acercó a la ventanilla y vio a Vera bajando del taxi con varias bolsas en las manos. La situación se complicaba cada vez más. Ahora tendría que lidiar tanto con Nate como con Faith. Y por lo que le había dicho Heidi, estaban dispuestos a hacer cualquier cosa para deshacerse del vio llamado Emma Tench. Emma metió rápidamente el bolso debajo de la cama cuando oyó el portazo. El corazón le latía con fuerza en la garganta. Necesitaba ganar tiempo para idear un plan de acción. La clave era no mostrar a Nate y Faith que conocía sus verdaderas intenciones. Respirando hondo, Emma bajó las escaleras, preparada para interpretar el papel de esposa desprevenida. En la cocina, Vera estaba sacando la compra de las bolsas, moviéndose con un nerviosismo inusual. Cuando oyó los pasos de Emma, su suegra dio un respingo y se volvió bruscamente, con sus finos labios doblados en una sonrisa falsa. «Ah, eres tú», dijo Vera con mal disimulada decepción. «Creía que ya te habías acostado». «Es temprano», replicó Emma tratando de sonar despreocupada. «¿Has estado en casa del médico todo el día?» Faith se quedó paralizada un momento, luego asintió, evitando una mirada directa. «Sí, tuve que esperar mucho tiempo. Luego fui a un par de tiendas». Hizo un gesto con la mano en dirección a las bolsas. «Decidí preparar algo especial para cenar. Era extraño. Normalmente a Vera no le gustaba cocinar y prefería que lo hiciera Emma. Pero estaba claro que no era el momento de señalar las incoherencias en el comportamiento de su suegra. «¿Te echo una mano?», se ofreció Emma, intentando parecer la de siempre. «No, no, yo me arreglo», replicó Vera apresuradamente. «¿Por qué no descansas un poco? Acabas de llegar de viaje». En ese momento Nate entró en la cocina, con el pelo mojado por la ducha y vestido con ropa de casa. Al ver a su madre, se puso tenso y le dirigió una rápida mirada interrogativa, pero enseguida volvió a poner cara de tranquilidad. «Ahí estás», le dijo a Vera. Empezaba a preocuparme. «Es que ha sido un día muy largo», respondió ella, dirigiendo una mirada significativa a su hijo. Emma observó el silencioso intercambio de miradas y sintió un escalofrío. ¿Cómo no se había dado cuenta antes de la extraña conexión que existía entre ellos? Era como si hablaran su propio idioma, excluyéndola de la conversación incluso en su presencia. «He pensado en preparar tu plato favorito esta noche, Emma», dijo Faith de pronto, volviéndose de nuevo hacia ella con una sonrisa tensa. «Pollo al horno con romero y patatas». De hecho, era el plato favorito de Emma, pero no recordaba la última vez que Vera se lo había preparado. Su suegra solía reservar sus dotes culinarias para su hijo. «Me parece estupendo», contestó Emma, tratando de mantener la voz firme. «Voy a darme una ducha antes de cenar». Mientras subía las escaleras, sintió los ojos de Nate y Vera clavados en ella. Estaba claro que tramaban algo, y eso la asustó. En el cuarto de baño, Emma abrió el grifo al máximo para dar la impresión de que se estaba duchando de verdad, y regresó en silencio a las escaleras, escuchando la conversación en la cocina. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Vera en un susurro sibilante. «Ha vuelto. Dijiste que se quedaría en México al menos una semana más». «No sé qué ha pasado», dijo Nate molesto. Se suponía que no iba a recibir la carta sobre la muerte de su tía hasta 3 días después. Algo había salido mal. Emma se quedó helada. ¿Qué carta? No tenía ninguna tía en México. Había ido allí solo de vacaciones por insistencia de Nate. ¿De verdad pensaban enviarle una carta falsa para retenerla en México?
Reyes ha llamado hoy, continuó Vera. No estaba contento con el retraso. Dijo que si no le conseguimos la casa para el fin de semana, tomará medidas. Ya lo sé, le espetó Nate. ¿Crees que eso me gusta? Pero ahora que Emma ha vuelto, las cosas son más complicadas. No podemos vender la casa delante de sus narices. Podemos, replicó Vera con frialdad. El papeleo está listo. Lo único que tenemos que hacer es deshacernos de ella. Mamá, la voz de Nate sonaba cansada. Ya hemos tenido esta discusión. Yo no... No seas cobarde, le interrumpió Vera. Hemos llegado demasiado lejos para echarnos atrás. ¿O quieres que Reyes nos haga lo que nos prometió? Hubo una pausa y Emma contuvo la respiración, temiendo que se le escapara una palabra. No, respondió finalmente Nate. Pero tiene que haber otra manera. No la hay, le cortó Faith. Le pondré el polvo en la comida esta noche. Se le pasará por la mañana y nadie sospechará nada. Un infarto en una mujer joven es trágico, pero ocurre. Emma se tapó la boca con la mano para no chillar. Estaban planeando envenenarla. Esta noche. Su propio marido y la madre de éste hablaban de su asesinato a sangre fría, como si estuvieran haciendo la compra. ¿Y si alguien sospechaba algo?, preguntó Nate. ¿Y si hacen una autopsia? El polvo es indetectable, respondió Faith con seguridad. Imita el paro cardíaco natural. No deja rastro. Lo he usado antes y nadie sospechó nada. Emma sintió que le temblaban las piernas. Lo habías usado antes. Faith ya había matado a alguien. Heidi mencionó que Nate había hablado de los padres de Emma, insinuando que sus muertes no habían sido accidentales. ¿Podría Faith haber estado involucrada en las muertes de su madre y su padre? Emma regresó en silencio al cuarto de baño, sintiendo que las náuseas le subían hasta la garganta. Abrió la ducha y se metió bajo los chorros de agua en plena ropa, incapaz de concentrarse en actos tan simples como desvestirse. El agua fría le devolvió un poco la cordura. Necesitaba salir de esta casa inmediatamente. ¿Pero cómo? Nate y Faith seguramente estarían vigilando todos sus movimientos. Al salir de la ducha y ponerse ropa limpia, Emma repasó mentalmente sus opciones. Podía llamar a la policía, pero ¿qué pruebas tendría? Solo la palabra de Heidi de conversaciones escuchadas y sus propias sospechas. Sin las escrituras de la casa, sin el testamento original de sus padres, sin ninguna prueba concreta contra Nate y Faith, era poco probable que la policía se tomara en serio su denuncia. Podía intentar escapar ahora mismo, pero ¿a dónde? ¿A casa de Heidi? Ese es el primer lugar donde la buscarían. ¿A un hotel? No tenía mucho efectivo, pero Nate podía rastrear el uso de su tarjeta de crédito. Decidiendo que necesitaba ganar tiempo, Emma bajó a cenar, decidida a no tocar la comida que Vera había preparado. En la cocina, el ambiente parecía casi normal, si no se sabía lo que había detrás de las educadas sonrisas de Nate y Vera. La mesa estaba puesta con un cuidado inusitado. Vera incluso había conseguido una vajilla bonita y había encendido velas. ¡Qué bonito!, dijo Emma intentando mantener la naturalidad en su voz. ¿Es una ocasión especial? Solo quería celebrar tu regreso, respondió Vera con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Siéntate, todo está listo. Emma se sentó a la mesa, observando cómo Vera colocaba la comida en los platos. El pollo asado tenía un aspecto perfecto, la corteza dorada brillaba a la luz de las velas y el aroma a romero inundaba la cocina. En otra situación, Emma habría estado encantada de tener una comida así, pero ahora mismo solo podía pensar en el data que Faith estaba a punto de añadir a su ración. ¿Vino?, ofreció Nate cogiendo la botella de tinto. No, gracias, respondió Emma rápidamente. Me duele un poco la cabeza. Creo que será mejor que beba agua. Buscó la jarra de agua que había sobre la mesa, pero Vera se le adelantó. Permíteme, dijo su suegra, vertiendo agua en el vaso de Emma.
Emma notó que la mano de Vera se cernía sobre el vaso un instante antes de colocarlo delante de ella. ¿Había añadido ya el veneno o pensaba hacerlo más tarde? Esto tiene una pinta deliciosa, dijo Emma, mirando su plato de pollo y verduras. Te has superado, Vera. De nada, respondió su suegra con una leve sonrisa. Cómetelo antes de que se enfríe. Emma cogió el tenedor y el cuchillo, fingiendo que iba a empezar a comer. Pero, ¿cómo iba a comer sabiendo que cada bocado podía estar envenenado? Disimuladamente miró alrededor de la mesa, buscando una forma de evitar comer. ¿Qué tal tu viaje a México?, preguntó Nate dejando su ración. No me contaste mucho. Su tono era casi normal, como si realmente fueran una familia normal cenando. Emma reprimió un escalofrío de disgusto. Ha sido maravilloso, respondió ella, untando comida en su plato para que pareciera que estaba comiendo. Playa, sol, un hotel estupendo, justo lo que necesitaba. No dijiste que volverías tan pronto, comentó Nate mirándola atentamente. Pensábamos que estarías allí al menos una semana más. Emma sintió un escalofrío. Recordó lo que había dicho Heidi sobre Nate y Faith, contándoselo a los vecinos como si hubiera decidido quedarse en México para siempre. Nunca planeé quedarme más de 2 semanas, respondió, sorprendida de su propia calma. Te lo dije antes de irme, Nate, y te envié un mensaje desde el aeropuerto cuando volví. Nate y Faith intercambiaron rápidas miradas. Qué raro, dijo Nate tomando un sorbo de vino. Recuerdo que dijiste que te quedarías si te gustaba. Incluso le dije a algunos vecinos que podías quedarte allí una temporada. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó Emma, intentando no sonar acusadora en su voz. Nunca dije que pudiera quedarme en México. Nate se encogió de hombros, con el rostro impenetrable. Supongo que debí de entender algo mal. Faith intervino cambiando de tema. No comes nada, Emma. ¿No te gusta? Emma miró su porción sin tocar. Fingía comer, pero en realidad solo movía los trozos por el plato. Todo tiene buena pinta, responde. No tengo mucha hambre, probablemente por el dolor de cabeza. Es muy extraño, continuó Vera sin dejar de mirarla. Me he esforzado tanto por hacer tu plato favorito. Había una ligera irritación en su voz que no podía ocultar. Emma sintió que la tensión iba en aumento. Estaba claro que estaban enfadadas porque su plan no funcionaba. Lo siento, Faith, intentó sonreír Emma. Puede que solo esté cansada del camino. Creo que debería acostarme pronto. Empezó a levantarse, pero Nate no tardó en hablar. Espera, ni siquiera has probado el postre. Mamá ha hecho tu tarta de queso favorita. Emma se quedó helada. Estaba claro que no iban a dejarla marchar sin salirse con la suya. Tenía que encontrar la manera de evitar comer sin levantar sospechas. Suena divertido, dijo, sentándose de nuevo. Pero quizá pueda intentarlo mañana. No me encuentro muy bien. Por supuesto, querida, aceptó Vera con demasiada rapidez. ¿Por qué no bebes un poco de agua? Te ayudará con el dolor de cabeza. Acercó el vaso a Emma, el mismo vaso sobre el que había posado brevemente la mano mientras lo llenaba. Emma sabía que no podría beber ni una gota. Gracias, dijo, cogiendo el vaso y fingiendo llevárselo a los labios. En aquel momento se oyó un fuerte ruido procedente de la calle, como si algo pesado se hubiera caído o hecho añicos. Nate y Faith se sobresaltaron y se volvieron hacia la ventana. ¿Qué ha sido eso?, preguntó Nate, poniéndose en pie. Emma aprovechó el momento y vertió rápidamente agua en la maceta que había junto a la mesa, mientras Nate y Faith miraban hacia otro lado. El gato del vecino habrá vuelto a tirar la papelera, sugirió Faith, volviendo a la mesa. Emma dejó el vaso vacío y se levantó. Estoy muy cansada. Me voy a la cama. Gracias por la cena, Vera. Esta vez no la retuvieron, aunque se notaba la decepción en sus rostros. Mientras subían las escaleras, Emma podía sentir sus miradas clavadas en ella. Casi esperaba que corrieran tras ella, pero al llegar al dormitorio y cerrar la puerta, oyó que se quedaban en la cocina,
hablando en voz baja. En el dormitorio, Emma no encendió la luz. En lugar de eso, se acercó a la ventana y miró al exterior, intentando averiguar qué podía haber causado aquel ruido. Había una luz encendida en el patio de la casa de Heidi, y Emma vislumbró una sombra que parpadeaba al otro lado de la ventana. ¿Podría haber sido Heidi creando una distracción para ayudarla? Emma sacó de debajo de la cama la bolsa de lona que había escondido antes. Ahora sabía con certeza que tenía que salir de casa lo antes posible. Pero ¿cómo hacerlo sin llamar la atención de Nate y Vera? Se tumbó en la cama, escuchando los ruidos de la casa. Al cabo de un rato, Nate subió y se asomó al dormitorio. Emma fingía estar dormida, respirando lenta y profundamente. Se fue a la cama, dijo Nate en voz baja, dirigiéndose a alguien de abajo, probablemente Faith. No comió ni bebió nada. Cerró la puerta y volvió a bajar. Emma abrió los ojos, con el corazón latiéndole con fuerza. Estaba claro que no iban a renunciar a su plan. ¿Y si intentaban envenenarla mientras dormía? Añadirle algo a la crema facial o a la pasta de dientes. Siguió tumbada, tratando de escuchar cada sonido. Al cabo de una hora más o menos, la casa estaba en silencio. Al parecer, Nate y Faith también se habían ido a la cama. Emma esperó una hora más, asegurándose de que estaban definitivamente dormidos. Luego se levantó de la cama con cuidado, cogió su bolso y se dirigió de puntillas a la puerta. La abrió despacio, intentando que no crujiera, y miró hacia el pasillo. Estaba oscuro y silencioso. Emma estaba a punto de salir cuando oyó voces tranquilas en el piso de abajo. Se quedó inmóvil, escuchando. Nate y Faith seguían despiertos, cuchicheaban en la cocina. «No podemos esperar», dijo Faith. «Reyes nos dio hasta el fin de semana. Si no le pagamos, ya sabes lo que pasará». «Lo sé», contestó Nate cansado, «pero el veneno no funcionó. Es demasiado cuidadosa». «Entonces tendremos que usar otra forma», dijo Faith con frialdad. «Una forma más directa». «¿Qué sugieres?», preguntó Nate. Había incertidumbre en su voz. «Esta noche, cuando esté dormida», susurró Faith en voz tan baja que Emma apenas pudo distinguir las palabras. «Con una almohada. Rápida y silenciosamente. Por la mañana parecería una muerte natural». Emma sintió que la sangre se le helaba en las venas. Estaban planeando estrangularla mientras dormía. «Esta noche. No estoy seguro de poder...» Nate empezó. «Entonces lo haré yo misma», le cortó Faith. «Se lo hice a sus padres, se lo haré a ella». Emma se tapó la boca con la mano para no gritar. Así que era verdad. Faith había matado a sus padres. ¿Pero cómo? «Murieron en un accidente de coche». «Nunca me contaste los detalles», dijo Nate. «¿Cómo lo hiciste?» «Corté las mangueras de los frenos de su coche antes del viaje a las montañas», contestó Faith con sencillez, como si estuviera hablando de algo corriente. Nadie sospechaba nada, solo un accidente ordinario en una carretera de montaña. ¿Y puedes hablar de ello con tanta tranquilidad? La voz de Nate era una mezcla de horror y admiración. «Era la única manera de acceder a su hija y a su herencia», contestó Faith. Y todo iba según lo previsto hasta que ella regresó de México antes de lo previsto. Emma no podía seguir escuchando. Se le doblaban las rodillas de asombro y horror. Todos estos años había pensado que las muertes de sus padres eran trágicos accidentes, pero resultó ser un asesinato a sangre fría planeado por Vera. Y por lo que parecía, Nate lo sabía, aunque no estuviera directamente implicado. Se retiró en silencio al dormitorio y cerró la puerta, intentando no hacer ruido. Necesitaba salir de la casa inmediatamente. Ahora mismo, mientras Nate y Faith seguían en la cocina. ¿Pero cómo? Salir por la puerta principal significaba pasar por delante de la cocina. La puerta trasera también estaba en la planta baja. Emma se acercó a la ventana. Su dormitorio estaba en el primer piso, pero junto a la ventana había un viejo olmo cuyas ramas casi tocaban la pared de la casa. ¿Tal vez podría trepar por el árbol?
Abrió la ventana con cuidado de no hacer ruido y se asomó. El árbol estaba bastante cerca, pero el salto seguía siendo arriesgado. Si fallaba, o si la rama no aguantaba su peso, la caída podía acabar en lesiones graves. Pero no había otra opción. Emma se ató la mochila al cinturón para tener las manos libres y se preparó para saltar. En ese momento oyó el crujido de las escaleras. Alguien subía. El corazón se le salía del pecho. «Vienen a por ella. Ahora mismo». Sin pensárselo dos veces, Emma trepó por el alféizar de la ventana y saltó a la rama gruesa más cercana. Sus manos se aferraron a la áspera corteza y por un momento quedó suspendida entre el cielo y la tierra, sintiendo cómo la rama se hundía bajo su peso. Luego se incorporó y se sentó en lo alto de la rama, respirando agitadamente por el miedo y el esfuerzo. Se oyeron pasos en el piso de abajo. Alguien caminaba por el dormitorio. Entonces oyó la voz de Vera. «Está aquí, está dormida», le gritó su suegra a Nate. Así que, en la oscuridad, Vera no se había dado cuenta de que la cama estaba vacía. Eso le dio a Emma un poco de ventaja. Empezó a bajar con cuidado por el árbol, rama a rama, rezando para que ninguna se resquebrajara bajo su peso. Cuando estaba a unos 2 metros del suelo, oyó un grito procedente de la ventana abierta del dormitorio. «¡Se ha escapado! ¡La ventana está abierta!». Emma saltó al suelo y, sin perder un segundo, corrió por el patio trasero hasta la valla que separaba su propiedad de la vecina. Detrás de ella se oyeron gritos y el ruido de cristales rotos. Alguien debió de romper el marco de una ventana para intentar ver a dónde había corrido. Al saltar la valla, Emma se dio cuenta de que su vida corría peligro. Nate y Faith no se detendrían hasta encontrarla. Y cuando lo hicieran, la matarían sin dudarlo, igual que una vez habían matado a sus padres. Emma corrió por su vida hasta que sus pulmones empezaron a arder por la falta de oxígeno. Una vez a una distancia segura de la casa, se detuvo para recuperar el aliento y mirar a su alrededor. La noche en Scottsdale era tranquila y apacible. Las escasas farolas iluminaban las calles desiertas. Nadie la seguía, al menos de momento. Su primer impulso fue correr hacia Heidi, pero Emma desechó rápidamente la idea. Nate y Faith probablemente la buscarían allí primero. Necesitaba un refugio seguro donde no la buscaran y tiempo para reunir pruebas contra ellos. Emma sacó su teléfono. Era casi medianoche, pero necesitaba ayuda. Recorrió la lista de contactos y se fijó en el nombre de Laura Kemp, una compañera de trabajo con la que había entablado amistad. Laura vivía sola en un pequeño piso al otro lado de la ciudad. Era poco probable que Nate y Faith la buscaran allí. 3 pitidos y la voz somnolienta de Laura respondió. «¿Emma? ¿Qué te pasa? Es que...». «Laura, siento llamarte tan tarde», la interrumpió Emma intentando mantener la calma. «Tengo un problema grave. Necesito un sitio donde pasar la noche. No le digas a nadie que estoy en tu casa, sobre todo a Nate, si llama». Hubo una breve pausa, y luego Laura contestó con voz más animada. «Claro, ven. ¿Te encuentras bien? ¿Necesitas llamar a un taxi?» «Voy para allá», mintió Emma. «Llegaré en unos 20 minutos». Cuando terminó de hablar, llamó a un taxi a través de la aplicación de su teléfono, especificando un punto de encuentro a un par de manzanas de su ubicación, por si a Nate se le ocurría comprobar su historial de viajes. Mientras esperaba el taxi, sus pensamientos se agitaban febrilmente. Necesitaba pruebas contra Nate y Vera, pruebas contundentes que pudiera presentar a la policía. Su palabra contra la de ellos no valía nada, sobre todo porque habían falsificado las escrituras de la casa. El taxi llegó 10 minutos después, y Emma no tardó en llamar al timbre del piso de Laura. Su amiga abrió inmediatamente, como si hubiera estado esperando en la puerta. Al ver el rostro pálido de Emma y el pequeño bolso que llevaba en las manos, Laura la hizo pasar al salón sin más preámbulos. «¿Qué desea?», preguntó, sentando a Emma en el sofá y encendiendo la lámpara de mesa. «Parece que hayas visto un fantasma».
Emma no sabía por dónde empezar. La historia sonaba tan descabellada que Laura podría no creerla, pero necesitaba un aliado. Mi marido y su madre intentan matarme, dijo mirando a Laura directamente a los ojos. Parece una locura, pero es verdad. Falsificaron las escrituras de mi casa y planean venderla y a mí, eliminada. Para crédito de Laura, no se rió ni dijo que Emma estaba exagerando. En cambio, escuchó atentamente toda la historia, las cosas extrañas que había notado cuando regresó de México, los documentos que había encontrado, la advertencia de Heidi y las conversaciones que había escuchado. «Dios mío», dijo Laura cuando Emma hubo terminado. «Esto es horrible. Tenemos que llamar a la policía inmediatamente». «No», dijo Emma negando con la cabeza. «Todavía no. No tengo más pruebas que el boca a boca, y han falsificado documentos que los convierten en los legítimos propietarios de la casa. Necesito reunir pruebas». «Pero, ¿cómo vas a hacerlo?», preguntó Laura. «No puedes volver a entrar en la casa». Emma se lo pensó un momento. Era peligroso volver a la casa, pero tenía acceso a otras fuentes de información. «Mi ordenador del trabajo», dijo. «Puedo acceder a distancia al correo electrónico y a los archivos del trabajo. Quizá allí haya algo que pueda ayudar». Laura sacó su portátil y lo puso delante de Emma. «Úsalo todo lo que necesites. Mientras tanto, prepararé un té». Emma asintió agradecida y abrió el navegador. Primero miró su correo electrónico del trabajo. Al revisar su bandeja de entrada de los últimos meses, vio un mensaje del banco donde Nate y ella tenían una cuenta conjunta. Por lo general, este tipo de notificaciones llegaban al correo electrónico personal, pero por alguna razón, había sido enviado a su correo electrónico del trabajo. Al abrir la carta, Emma se encontró con un aviso de una gran retirada. La cantidad se había retirado hacía 3 semanas, justo antes de que ella se marchara a México. El remitente aparecía como N. Holloway, es decir, Nate. Era extraño, ya que normalmente hablaban de cualquier transacción financiera importante. Comprobó el historial de la cuenta y encontró otras retiradas importantes en los últimos meses de las que no sabía nada. El dinero había ido a parar a una cuenta abierta a nombre de Nate en otro banco. ¿Por qué iba a necesitar una cuenta separada que ella desconocía? El siguiente paso de Emma fue comprobar sus registros fiscales. Como contable, siempre se había ocupado de los asuntos financieros de la familia, pero este año Nate había insistido en presentar él mismo la declaración de la renta, alegando que quería controlar las finanzas. Encontró una copia de la declaración en sus archivos de trabajo y la estudió detenidamente. A primera vista parecía estar bien, pero algo le llamó la atención. En el apartado de ingresos extra, Nate había anotado la cantidad de dinero que había recibido de proyectos como autónomo, pero esa cifra era muy inferior a la que le había contado. ¿Dónde había ido a parar el resto del dinero? ¿Y por qué lo había ocultado a Hacienda? Emma continuó su búsqueda y encontró en su correo electrónico correspondencia con el banco sobre la preaprobación de la hipoteca que había empezado 6 meses atrás, cuando ella y Nate habían hablado de comprar una propiedad de inversión. El banco había solicitado entonces su historial financiero, y en esos documentos Emma encontró algo inquietante. Nate tenía un préstamo por una gran suma de dinero del que nunca le había hablado. El préstamo se había contraído hacía aproximadamente 1 año y, a juzgar por el tipo de interés, no era un préstamo bancario normal, sino algo más parecido a la usura. Ahora empezaban a encajar las piezas del rompecabezas. Nate tenía deudas, grandes deudas de las que Emma no sabía nada, y por lo que parecía, le debía a alguien peligroso, tal vez al mismo Reyes que se había mencionado en las conversaciones que se habían oído por casualidad. Laura le puso delante una taza de té caliente y se sentó a su lado. ¿Has encontrado algo? Emma asintió, sin apartar los ojos de la pantalla. Nate tenía deudas, grandes deudas, y me lo ocultó.
Pero eso no prueba que quisiera matarte, dijo Laura con cuidado. No, asintió Emma, pero explica por qué quería mi casa. Si podía venderla sin que yo lo supiera, tendría dinero suficiente para pagar sus deudas. Siguió buscando y, de repente, recordó su cuenta de almacenamiento en la nube, donde guardaba copias de seguridad de documentos importantes. Nate no sabía la contraseña y podría haber escaneos de las escrituras originales de la casa guardados allí. Emma se conectó rápidamente a su cuenta y empezó a buscar en los archivos. Para su alivio, allí había una carpeta con documentos escaneados, incluido el testamento original de sus padres, en el que se indicaba claramente que la casa pasaba a ser propiedad de Emma. Esos documentos no eran legalmente vinculantes sin los originales, pero ya era algo, al menos una prueba de que la casa le pertenecía de verdad. En la misma carpeta, Emma encontró copias electrónicas de las pólizas de seguro de sus padres. Tras su muerte, la compañía de seguros le había pagado la indemnización que había invertido en reformar la casa. Pero ahora, al revisar los documentos, Emma se fijó en una cláusula sobre los beneficiarios. En caso de fallecimiento de ambos padres, el seguro pagaba a su única hija, Emma. La cantidad era considerable, suficiente para despertar el interés de cualquiera. Un nuevo pensamiento dejó helada a Emma. ¿Y si la muerte de sus padres no hubiera sido un accidente? ¿Y si Faith, y posiblemente Nate, habían montado el accidente para tener acceso no solo a la casa, sino también al seguro? Alejó ese horrible pensamiento y continuó su búsqueda. El siguiente lugar en el que decidió buscar pistas fue su cuenta de correo electrónico personal. Emma rara vez la utilizaba desde el ordenador del trabajo, prefería el portátil o el teléfono de casa, pero tal vez allí hubiera algo útil. Al acceder a la cuenta, vio un montón de correos electrónicos sin leer, más de los que esperaba en sus 15 días de ausencia. Al ordenarlos por remitente, Emma vio varios correos de compañías aéreas y agencias de viajes. Al abrir uno de ellos, encontró la confirmación de la reserva de un vuelo a su nombre, de México a Scottsdale, un día después de su regreso. Era extraño. Ella no había comprado ese billete. Siguiendo con su búsqueda, Emma encontró varias reservas más, hoteles en varias ciudades de México, excursiones e incluso un coche de alquiler. Todo a su nombre, todo pagado con su tarjeta de crédito, pero hecho sin su conocimiento. Alguien estaba creando la ilusión de que ella planeaba una estancia prolongada en México. Alguien que tenía acceso a su correo y a su tarjeta de crédito. Nate. ¿Pero por qué haría eso? La respuesta era obvia. Quería que todo el mundo pensara que se quedaba en México. Eso explicaba por qué le dijo a los vecinos que no iba a volver. Estaba creando una coartada por si alguien empezaba a buscarla. Emma siguió revisando las cartas y encontró otra de Premium Homes, la misma agencia inmobiliaria cuyo representante había dejado un mensaje en su contestador. La carta confirmaba la cita y proporcionaba una estimación preliminar del valor de la casa de Emma. La carta iba dirigida a Nate, pero de algún modo había acabado en su bandeja de entrada. Tal vez había incluido accidentalmente su dirección al registrarse. El documento contenía detalles de la próxima transacción. La fecha de venta estaba fijada para la semana siguiente y el precio era más que razonable para un barrio como Scottsdale. La carta también mencionaba que todos los documentos han sido preparados y revisados por un abogado. ¿Qué documentos? Aparentemente los mismos papeles falsificados que reescribían la casa a nombre de Nate. Adjunto al final de la carta había un archivo, un acuerdo preliminar de compra. Emma lo abrió y vio su firma debajo del documento, una firma falsificada que ella nunca había puesto. Era la prueba de la falsificación del documento. Emma guardó rápidamente el archivo y lo envió a su correo electrónico de seguridad y al de Laura, por si acaso. «Mira esto», dijo, girando el portátil hacia su amiga. «Falsificaron mi firma en los documentos de venta de la casa». Laura examinó el archivo.
Es un delito grave, dijo. Puedes ir a la policía con eso. Pero eso no es todo, objetó Emma. Tengo que averiguar quién es Reyes y qué tiene que ver con Nate. Tecleó el nombre Víctor Reyes y el nombre de su ciudad en el buscador. Los resultados no tardaron en aparecer. Víctor Reyes era un empresario local de dudosa reputación. Oficialmente se dedicaba al sector inmobiliario y a las inversiones, pero varios artículos de prensa mencionaban su posible implicación en transacciones financieras ilegales. Un artículo mencionaba incluso una investigación sobre Reyes como sospechoso de blanqueo de dinero, pero el caso se cerró por falta de pruebas. Así que eso es lo que Nate debía. Un hombre que no era ajeno a las prácticas comerciales ilegales. Un hombre del que cabía esperar que utilizara los métodos de cobro más radicales. Emma continuó su búsqueda y se encontró con un artículo sobre un incendio en la casa de uno de los socios de Reyes después de que éste no devolviera un importante préstamo. Nadie resultó herido en el incendio. La casa estaba vacía en el momento de las llamas, pero el seguro no cubrió el siniestro porque los peritos dictaminaron que había sido provocado. No había pruebas directas contra Reyes, pero la pista era clara. Los que no le pagaban se lo devolvían de otras maneras. Emma se preguntó, si Nate le debía a un hombre así, su pánico era comprensible, pero eso no justificaba que estuviera dispuesto a sacrificar a su propia mujer para salvar el pellejo. Siguiendo con su investigación, Emma decidió comprobar las redes sociales. Tenía acceso a la cuenta de Facebook de Nate. Él mismo le había dado la contraseña al principio de su relación, diciendo que no tenía secretos. Entró en su cuenta, miró los mensajes privados y encontró correspondencia con un usuario cuyo nombre no figuraba en la lista de amigos de Nate. Los mensajes eran escuetos y discretos, pero el contexto dejaba claro que se referían a una deuda y a la necesidad de saldarla urgentemente. En un mensaje, el hombre no identificado escribió: Reyes no es un hombre con el que se pueda bromear. Encuentra el dinero o encontraremos la forma de conseguirlo. Emma también descubrió correspondencia con un agente inmobiliario, el mismo Larson que había dejado el mensaje en el contestador. En estos mensajes, Nate se presentaba como propietario de la casa y hablaba de los detalles de la inminente venta. En uno de los mensajes mencionaba que el asunto de la esposa se ha resuelto, se queda en México a largo plazo. Emma sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La frase adquirió un significado siniestro a la luz de lo que ahora sabía. En los archivos personales de Nate en Facebook, Emma también encontró una foto de un documento, el borrador de un poder notarial que supuestamente le había dado a Nate para disponer de la casa. El poder estaba fechado el mes pasado, pero Emma nunca había firmado un documento así. Su firma había sido expertamente falsificada, tanto que parecía real a primera vista. «Esto es lo que hicieron», dijo a Laura mostrándole el hallazgo. «Falsificaron el poder notarial para que Nate pudiera vender la casa sin mi intervención». «Pero, ¿cómo pensaban explicar tu ausencia?», preguntó Laura. «Tarde o temprano la gente empezaría a preguntar dónde estabas». «Ya habían empezado a correr el rumor de que me había quedado en México», respondió Emma. «Y si alguien empezaba a buscarme insistentemente, creo que planeaban deshacerse de mí para que nunca encontraran mi cuerpo». Recordó un billete de avión encontrado a su nombre, fechado al día siguiente. Quizá el plan era matarla y crear la ilusión de que realmente había volado a México. Y luego, ¿qué? ¿Denunciarla? ¿Fingir un accidente? «Tenemos que ir a la policía», dijo Laura con firmeza. «Ya tienes suficientes pruebas». Emma asintió. De hecho, ahora tenía toda una cadena de pruebas. Documentos falsos, firmas falsificadas, pruebas de que Nate planeaba vender la casa sin su consentimiento. Y lo más importante, las grabaciones de las conversaciones que había mantenido con su teléfono antes de escapar, en las que Nate y Faith habían hablado de cómo deshacerse de ella. «Tienes razón»,
Pero primero quiero reunir más información. Hay un lugar donde podría haber pruebas adicionales. ¿Cuál? Preguntó Laura. El despacho de Nate, respondió Emma. Los documentos originales falsificados deberían estar allí. Si puedo conseguirlos, la policía tendrá una prueba irrefutable de la falsificación. ¡Estás loca!, exclamó Laura. No puedes volver a la casa. Podrían matarte. A la casa no, sacudió Emma la cabeza. Nate alquila una pequeña oficina en el centro de la ciudad para las reuniones con los clientes. Allí guarda algunos de sus papeles de trabajo. Probablemente estos papeles también. Laura seguía sin estar convencida. Es demasiado peligroso, dijo. ¿Y si Nate está allí? Son casi las 3 de la mañana, replicó Emma. Probablemente esté en casa, buscándome o llamando a sus compañeros. Además, tengo una llave del despacho. Me dio una de repuesto por si acaso. Laura suspiró, dándose cuenta de que no podía convencer a su amiga. Está bien, pero voy contigo, dijo con firmeza. Y si algo sale mal, llamaremos a la policía inmediatamente. Emma sonrió agradecida. Después de todas las traiciones y la confusión de los últimos días, era reconfortante saber que al menos le quedaba una amiga de verdad. Gracias, dijo en voz baja. No sé qué habría hecho sin ti. Laura se limitó a asentir y empezó a hacer la maleta. Zapatos cómodos, ropa oscura, un mínimo de pertenencias. Emma también se preparó para la salida, guardando todas las pruebas que había encontrado y enviando copias a varias direcciones diferentes por si le ocurría algo. Al mirar la pantalla de su teléfono, donde la hora marcaba 3 horas y 15 minutos después de medianoche, Emma se sorprendió a sí misma pensando que hacía solo 24 horas su vida había parecido normal. Volvía de vacaciones con lo que creía que era un marido cariñoso, a su casa, llena de planes para el futuro. Ahora se escondía del hombre en quien más confiaba en el mundo y se preparaba para reunir pruebas de sus planes criminales. Emma guardó el teléfono en el bolsillo con decisión. Se había acabado el tiempo de lamentarse y sorprenderse. Ahora tenía que actuar, rápida y decididamente, antes de que Nate y Faith se le adelantaran. El despacho de Nate estaba situado en un pequeño centro de negocios del centro de Scottsdale. A las 4 de la mañana, el edificio estaba desierto. Solo un guardia de seguridad dormitaba detrás de un mostrador en el vestíbulo. Emma y Laura no tuvieron problemas para esquivarlo, pues dijeron que habían olvidado documentos importantes en la oficina. «Mi marido es Nate Holloway», dijo Emma mostrando sus llaves. «Tengo acceso». El guardia, que en realidad no estaba despierto, se limitó a asentir e hizo un gesto con la mano hacia los ascensores. Conocía a Nate de vista y probablemente había visto a Emma antes, cuando a veces recogía a su marido después del trabajo. El despacho de Nate estaba en la 3ª planta, una pequeña habitación con mobiliario minimalista, un escritorio, 2 sillas de cliente, una estantería y una caja fuerte oculta tras un cuadro en la pared. Emma encendió la lámpara del escritorio, con cuidado de no encender la luz del techo que podría llamar la atención desde la calle. «¿Qué buscamos exactamente?», preguntó Laura en un susurro, mirando alrededor de la oficina. «Los documentos originales falsificados», respondió Emma, dirigiéndose a la caja fuerte. Nate guardaba aquí todos los papeles importantes. Ella conocía la combinación, el día de su boda, la fecha que Nate supuestamente consideraba la más importante de su vida. Ahora ese pensamiento solo le producía una risita amarga. ¿Había sido real algún momento de su matrimonio? La caja fuerte se abrió con un chasquido silencioso. Dentro había carpetas de documentos, pulcramente firmados por la mano de Nate. Emma miró rápidamente los títulos y sacó una carpeta etiquetada como «Hogar». Dentro encontró exactamente lo que buscaba: documentos originales falsificados que transferían la propiedad de la casa de ella a Nate, un poder notarial con una firma falsificada y un contrato con la inmobiliaria
Premium Homes para vender la propiedad. Todos los documentos llevaban la firma falsificada de Emma, una elaborada imitación que cualquier grafólogo experto podría haber desenmascarado con un examen minucioso. Pero el hallazgo más importante fue otra carpeta, etiquetada simplemente con las iniciales VR. Emma la abrió y encontró pagarés a nombre de Víctor Reyes. Según estos documentos, Nate debía a Reyes una enorme suma de dinero, casi el valor de su casa. Los intereses eran exorbitantes. El plazo de devolución vencía en 3 días y, en caso de impago, Nate se había comprometido a entregar a Reyes unos bienes inmuebles en la dirección de... La dirección estaba tachada, pero Emma podía adivinar de qué casa se trataba. «Esto es lo que pasa», le dijo a Laura mostrándole el hallazgo. «Nate le debía mucho dinero a ese tal Reyes y no podía pagarlo. Decidió darme mi casa como pago, pero antes tenía que convertirse en el legítimo propietario. Y para hacerlo, tenía que deshacerse de ti», terminó Laura sombríamente. «Dios, Emma, eso es horrible». Emma asintió, sintiéndose extrañamente entumecida. El shock de la traición fue sustituido por una fría determinación. Sacó su teléfono y empezó a hacer fotos de cada documento, de cada página. «Tenemos que hacer copias de todo esto», dijo. «Me llevaré los originales». Laura señaló una pequeña fotocopiadora en un rincón del despacho. «Usémosla. Será más rápido». Copiaron metódicamente un documento tras otro, guardando las copias en una carpeta aparte y los originales en el bolso de Emma. En el proceso, encontraron otros papeles interesantes. Un borrador de testamento, según el cual Nate, en caso de fallecimiento, dejaba todas sus propiedades, incluida la casa, a su madre Vera, un contrato preliminar con una empresa funeraria y, lo más inquietante, un informe médico que confirmaba que Emma tenía un problema cardíaco. El último documento dejó helada a Emma. Ella nunca había padecido del corazón. El informe era una completa invención, pero probablemente pretendía explicar su repentina muerte por un ataque al corazón, como había dicho Faith. Cuando terminaron de copiar, volvieron a colocar todo cuidadosamente en su sitio, excepto los documentos que Emma había decidido llevarse. Cerraron la caja fuerte y apagaron la lámpara del escritorio. No quedó rastro de su presencia en el despacho. Salieron del edificio con la misma discreción con la que habían entrado, cogieron un taxi y se dirigieron al despacho del abogado que Emma había elegido buscando en su teléfono el ranking de bufetes de Scottsdale. «Raymond Greer», le dijo al taxista. «Despacho Greer y Asociados en East Camelback Road». «¿Tan temprano?», se preguntó el taxista. «Abren a las 9. Es urgente», respondió Emma brevemente. «Esperaremos». Y esperaron, sentados en una cafetería frente al bufete, tomando un café cargado y discutiendo un plan de acción. Emma llamó a la recepción del bufete en cuanto el reloj marcó las 9 de la mañana y explicó la situación en términos generales. Inmediatamente la pusieron con el propio Greer, que accedió a verla de inmediato. Raymond Greer resultó ser un hombre alto y canoso, de mirada penetrante y modales tranquilos y seguros. Escuchó atentamente la historia de Emma, tomando notas de vez en cuando en su cuaderno, y examinó los documentos que traía con minuciosidad profesional. «Se trata de un asunto serio, señora Tench», dijo, dejando a un lado el último papel. «Falsificación, fraude, amenazas de muerte. Aquí hay suficiente para varios casos penales». «¿Qué debo hacer?», preguntó Emma. «Tengo miedo de volver a casa, pero no quiero dejárselo a Nate». «Lo primero que haremos será hacer copias de todos estos documentos y certificarlas ante notario», respondió Greer. «Luego enviaremos algunas de las copias a un lugar seguro, como una caja de seguridad, por si destruyen o roban los originales». Pulsó el botón del interfono y llamó a su ayudante. «Jennifer, por favor, prepáralo todo para la certificación notarial de los documentos. Y ponte en contacto con el First National Bank.
Necesitamos una caja de seguridad lo antes posible. Luego se volvió de nuevo hacia Emma. Después presentaremos un informe policial. Tenemos pruebas suficientes para procesar, pero tenemos que actuar rápido, antes de que tu marido y su madre destruyan las pruebas por su parte. ¿Y la casa?, preguntó Emma. Nate podría haberla vendido ya utilizando documentos falsos. Presentaremos inmediatamente una orden de alejamiento contra cualquier transacción inmobiliaria en su domicilio, contestó Greer. Y comprobaremos en el registro si ya se ha inscrito alguna transacción, pero estas cosas suelen llevar su tiempo, así que probablemente llegaremos a tiempo. Las horas siguientes transcurrieron en un frenesí de actividad. Se copiaron documentos, se autentificaron, se enviaron algunas copias a una caja de seguridad y otras se enviaron electrónicamente al servidor seguro del bufete. Greer acompañó personalmente a Emma a comisaría, donde presentaron una denuncia por estafa y amenazas de muerte. El detective que tomó la denuncia escuchó atentamente la historia de Emma y revisó las pruebas aportadas. Enviaremos una unidad a su casa inmediatamente, dijo, y emitiremos una orden temporal de protección contra tu marido y su madre. No pueden acercarse a ti. No quiero volver sola a casa, admitió Emma. Me temo que podrían... Te acompañaré, dijo Greer con seguridad. Y la policía también estará allí. No estará sola hasta que se resuelva la situación. Llegaron a casa de Emma hacia las 3 de la tarde. 2 coches de policía ya estaban aparcados fuera, y los agentes hablaban con un Nate evidentemente ansioso en el porche. Cuando vio llegar el coche de Greer, Nate cambió repentinamente de cara e intentó huir hacia el interior de la casa, pero los policías lo detuvieron. Emma salió del coche, manteniéndose cerca del abogado. El corazón le latía con tanta fuerza que parecía a punto de salírsele del pecho, pero exteriormente mantenía la calma. «¡Emma!», exclamó Nate, dando un paso hacia ella. «Gracias a Dios que estás bien. Mamá y yo estábamos muy preocupados». Su rostro expresaba genuina preocupación y alivio, pero sus ojos seguían siendo fríos y calculadores. Emma reconoció aquella mirada, la forma en que la había mirado la noche anterior, cuando habían hablado de su regreso de México. «Aléjate de mí», dijo en voz baja pero con firmeza. «Lo sé todo, Nate. Lo sé todo». Nate se quedó helado. Su rostro se contorsionó por un momento y luego volvió a su máscara de preocupación. «¿De qué estás hablando, cariño? Desapareciste en mitad de la noche y mamá y yo estábamos muy preocupadas. Llamamos a la policía, a los hospitales». «Basta», le cortó Emma. «Sé lo de la deuda con Reyes. Sé lo de las escrituras falsas de la casa, el plan para venderla y deshacerse de mí». Nate se puso pálido, pero se recompuso rápidamente. «Emma, no eres tú misma. Se trata de un malentendido. Entremos y hablemos con calma». «Señor Holloway», Greer se adelantó, «soy el abogado de la señora Tench. Tenemos pruebas de su participación en la falsificación de documentos y la planificación para perjudicar a mi cliente. Le aconsejo encarecidamente que se abstenga de cualquier contacto con ella y se ponga en contacto con su propio representante legal de inmediato». El rostro de Nate se contorsionó con ira, la máscara del marido bondadoso finalmente cayendo. «¿Has rebuscado entre mis cosas?», siseó fulminando a Emma con la mirada. «No tenías ningún derecho». «Creo que tenía todo el derecho a defender su vida, señor Holloway», replicó Greer con frialdad. «Sobre todo porque usted y su madre planeaban matarla». En ese momento se abrió la puerta principal y Faith apareció en el umbral. Observó la escena delante de la casa con una rápida mirada de evaluación y sus ojos se posaron en Emma. «Ah, la esposa pródiga ha vuelto», dijo con una sonrisa tensa. «Estábamos tan preocupados. ¿Dónde has estado, querida?» «En un lugar seguro, Faith», respondió Emma sintiendo un escalofrío recorrerle el cuerpo al ver a aquella mujer. «Lejos de ustedes dos».
Uno de los policías se acercó a Faith, mostrando su placa. «Señora Holloway, tenemos una orden para registrar esta casa, y necesito hacerle algunas preguntas». Vera lo miró con indisimulado desprecio. «No sé de qué me está hablando. Esta es la casa de mi hijo y su mujer. ¿Qué tipo de preguntas podría haber? Por ejemplo, sobre los documentos falsos que usted y su hijo prepararon para vender ilegalmente esta casa», respondió el agente. «O sobre los planes para eliminar a la señora Tench». El rostro de Vera se petrificó, pero se recompuso rápidamente. «Eso es absurdo», le cortó. «Nate, no digas ni una palabra. Necesitamos un abogado». Pero Nate no parecía oírla. Miraba a Emma con una expresión que era una mezcla de ira, miedo y... ¿desesperación? ¿Desesperación? «No lo entiendes», dijo en voz baja. «Reyes no es un hombre con el que se pueda jugar. Me habría matado si no hubiera pagado mi deuda. No tenía elección». «Siempre tienes elección», dijo Emma con lágrimas en los ojos. «Podrías haberme dicho la verdad. Podríamos haber encontrado juntos una solución. En lugar de eso, elegiste sacrificarme». «Basta ya de melodrama», intervino Faith con brusquedad. «Nate, cierra la boca. No digas nada sin un abogado. Y tú», se volvió hacia Emma, «¿crees que has ganado? Esto no ha terminado». El segundo policía sacó las esposas. «Señora Holloway, queda detenida bajo sospecha de fraude y conspiración para hacer daño. Tiene derecho a permanecer en silencio». Mientras el agente le leía a Vera sus derechos, Emma miraba fijamente a la mujer que había planeado su asesinato, que podría haber matado a sus padres, y no sintió el más mínimo remordimiento. ¿Cómo podía alguien ser tan despiadado? Nate también fue detenido, a pesar de sus protestas. Antes de que se lo llevaran, se volvió hacia Emma con una expresión que ella no pudo descifrar, una mezcla de ira, desesperación y quizá arrepentimiento. «Nunca quise que acabara así», dijo. «Deberías saberlo». Emma no contestó. ¿Qué podía decirle a un hombre que había traicionado su confianza de la forma más horrible? ¿Quién estaba dispuesto a sacrificar su vida para salvar su propio pellejo? Las palabras parecían carecer de sentido. Los coches de policía se marcharon, llevando a Nate y Vera a comisaría. El detective informó a Emma de que tendría que volver más tarde para hacer una declaración formal, pero que ya podía volver a entrar. Los agentes ya habían hecho un barrido inicial y no habían encontrado nada sospechoso. «Dejaremos el coche patrulla fuera», le aseguró el detective. «Por si acaso. Y si necesitas algo, llámanos». Emma le dio las gracias y se volvió hacia Greer. «Gracias por todo», dijo. «No sé qué habría hecho sin tu ayuda». «Solo hacía mi trabajo», respondió el abogado con una leve sonrisa. «Pero nuestra cooperación no ha hecho más que empezar. Hay un largo proceso por delante, la causa penal contra su marido y su madre, la posible investigación de la muerte de sus padres si se encuentran pruebas, y por supuesto, el proceso de divorcio». Emma asintió. La idea del divorcio le parecía extrañamente ajena, como si no le concerniera, pero, por supuesto, su matrimonio con Nate había terminado. De hecho, nunca había existido, al menos no el matrimonio en el que ella creía. «Lo entiendo», dijo ella, «y estoy preparada para todo esto. No tengo nada que ocultar». Greer asintió con aprobación. «Es usted una mujer fuerte, señora Tench. No todo el mundo podría sobrevivir a una traición así y mantenerse tan centrado». Cuando el abogado se marchó, Emma se quedó sola en su casa. Caminó lentamente por las habitaciones, observando los signos de la presencia de Nate y Vera, fotos, objetos personales, libros. Extrañamente, no sintió el impulso de deshacerse de todo inmediatamente. Ya llegaría el momento de limpiar la casa. Ahora solo necesitaba darse cuenta de que estaba a salvo. En el dormitorio, Emma vio su foto de boda con Nate en la mesilla de noche. Cogió el marco con las manos y miró las caras de felicidad de los recién casados. Nate parecía realmente enamorado. Sus ojos brillaban de alegría.
¿Era solo un talentoso esbozo de actuación? ¿O realmente la había amado aquel día? Emma devolvió la foto a su sitio. Ya no importaba. Un matrimonio construido sobre mentiras no podía ser real, aunque tuviera momentos de sinceridad. Nate la había traicionado de la peor manera posible, y ninguna excusa podría cambiar ese hecho. Se acercó a la ventana y miró el coche patrulla aparcado frente a la casa. Había un largo camino por delante, juicios, tal vez incluso una nueva investigación sobre la muerte de sus padres. Pero por primera vez en días, Emma se sintió extrañamente aliviada. La pesadilla había terminado. Nate y Faith ya no podían hacerle daño. La casa volvía a pertenecerle solo a ella, al igual que su vida. Emma no sabía lo que le depararía el futuro, pero estaba segura de una cosa: nunca más permitiría que nadie le arrebatara lo que era suyo por derecho. Ni su hogar, ni su dignidad, ni su derecho a ser feliz. El sol empezaba a ponerse, coloreando el cielo de Scottsdale en tonos naranjas y morados. Emma sintió paz por primera vez en mucho tiempo. Su vida no estaba arruinada, simplemente empezaba de nuevo. Y en este nuevo capítulo, ella sería la única autora de su propio destino.